que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Hola, buenos días, hermanos. Espero que estén bien y de salud y económicamente, hermanos. Que Dios les bendiga en este día y espero que también se la estén pasando bien en familia. Y hermanos, a mis hermanos varones les mando felicitar por el Día del Padre a todos aquellos que tienen hijos. Y hijos, apapachen a su papá hoy y denle gracias a Dios que todavía lo tienen. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos 9 a partir del capítulo 15 hasta el 28. Mientras buscan su cita, vamos a recordar qué es lo que qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos dos pactos, el pacto viejo y el pacto nuevo, ¿verdad? En el pacto viejo se usaba para pues para redimir los pecados del pueblo y también los pecados del sacerdote, ¿verdad? Pero vimos que es mucho más importante el pacto nuevo. ¿Por qué? Porque este pacto fue más perfecto porque solamente una vez se dio nuestro Señor Jesucristo en sacrificio por todos nosotros, para que por su sangre fuéramos lavados de todos nuestros pecados, hermanos. Pero ahora en los siguientes versículos vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo mucho más importante, y yo quisiera irlo viendo conforme vamos viendo los versículos. Para eso yo quisiera que me acompañaran a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos bendiga en este estudio. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre. Te ruego en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Padre, que tú derrames una bendición especial sobre todos aquellos que van a disponerse a ver este video, Señor, y que a mí me des sabiduría para poderles compartir, Padre, de tu palabra. Te doy gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El versículo, a partir del versículo número 15, vamos a ver, hermanos, dice que así que por eso es mediador de un pacto. ¿Quién es mediador de un pacto? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para qué o sea, ¿cómo puede ser mediador? ¿Entre quién? Pues nuestro Señor Jesucristo es mediador entre Dios y nosotros. Él está en la presencia de Dios abogando por cada uno de nosotros, hermanos. Así es que vamos a ver todo el versículo completo. Así que por eso es mediador de un pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vean qué dice que perdón, hermanos, que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. En aquel tiempo, hermanos, en aquella época el autor nos dice que pues que ellos limpiaban sus pecados por medio de sangre también, ¿verdad? Pero era por medio de sangre de animales, hermanos. Y entonces vamos a ver aquí que nuestro Señor Jesucristo vino a darse en el nuevo pacto, vino a darse por cada uno de nosotros, pero Él derramó su sangre, pero nada más una sola vez, ¿verdad? Para que todos fuéramos limpios de nuestros pecados. Bueno, todo aquel que cree en Él como su Salvador, ¿verdad? Y aquí vino a hacerse el cumplimiento del viejo pacto en el nuevo pacto, hermanos. Dice el versículo número 15, dice, ya vimos el 15, dice el 16,
Porque donde hay testamento, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nuestro Señor Jesucristo hizo algo bien importante, ¿verdad? Nosotros venimos siendo herederos de las promesas que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? Y si somos herederos, quiere decir que hubo un muerto, ¿verdad? Porque aquí nos dice en la Biblia que para haber testamento tiene que haber alguien que haya muerto para que se cumpla ese testamento, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo murió para que nosotros seamos herederos de ese pacto, ¿verdad? Y dice que cuál es la razón de este ritual, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo murió por ti y por mí. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Vamos a ver qué nos quiere decir el versículo número 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En aquel tiempo se redimía al pueblo, al santuario y a los utensilios que ocupaban en el santuario, ¿verdad? Se redimía a través de la sangre de los animales que sacrificaban, y también se redimían a los sacerdotes y al pueblo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos, pero a todos, hasta los de aquella época, porque en aquella época nada más se hacía como un pagaré, ¿verdad?, de una deuda, con los rituales que ellos hacían. Es más, dice la palabra de Dios que rociaban al pueblo, a los utensilios, es más, hasta el mismo santuario, lo rociaban con la sangre de los animales que eran sacrificados en aquel tiempo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo vino a hacer el cumplimiento para que toda esa gente se salve, ¿verdad? Porque creyeron en Dios. Y entonces, ¿cuándo fue el cumplimiento que sucedió esto, hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo se dio en la cruz en sacrificio por todos nosotros, por todos los que creen en Él. Porque dice, vamos a ver qué nos dice Mateo 26, 28, hermanos. Si gustan, vamos a verlo aquí en nuestra palabra de Dios. Busquen Mateo 26, amén. ¿Ya tienen su cita, hermanos? Mateo 26, versículo 26 y 28, dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Y aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo de ese nuevo pacto, ¿verdad? Que Él hizo en el sacrificio allá en la cruz, hermanos. Y ese nuevo pacto es el que nos limpia de todo pecado, hermanos. Así es que si tú en esta hora o en el transcurso de la semana, hermano, has sentido la angustia por haberle fallado a Dios, yo quiero decirte, hermano, que nuestro Señor, nuestro Padre, se va a olvidar de que tú hayas pecado, siempre y cuando vengas de rodillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pidas perdón. Y entonces ese pecado que te está lastimando, ese pecado que te está haciendo a lo mejor apartarte del camino de Dios, se te va a quitar, hermano. ¿Por qué se te va a quitar? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Con el nuevo pacto, Dios nos limpia de todo pecado, hermano. Siempre y cuando tú
reconozcas en tu corazón que nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y tú, hermano. Por eso yo te invito a que en esta hora no te apresione ningún pecado, ninguna angustia, porque tenemos un Dios mucho más importante que cualquier pecado, que cualquier angustia, que cualquier tribulación, que cualquier cosa mala que te esté pasando en tu vida, hermano. Porque Él te quiere dar algo mejor, hermano. Cuando tú vienes al conocimiento y a donde reconoces que verdaderamente Cristo es nuestro Dios, tú vas a recibir algo bien importante, hermano. Y eso algo bien importante, ¿sabes qué va a ser? Va a ser el gozo en tu corazón. Va a ser el que tú puedas pedir perdón de todo lo que tú hayas hecho mal a tu familia, a tus hijos, es más, hasta a tus nietos, hermano. Vas a tener esa libertad de pedir perdón. Por eso te pido ahora que tú confíes que verdaderamente Cristo es nuestro Salvador, porque Él no quiere que nosotros vivamos con angustia. Él nos quiere dar libertad para hacer su voluntad de Él, no la tuya, hermano, porque cuando tú haces tu voluntad y no tomas en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, créeme que vas a vivir en angustia. ¿Por qué? Porque solamente Cristo te puede dar sabiduría para poder tomar ese camino que Él quiere que tú lleves, ese camino que Él te está mostrando a través de su palabra, hermano. Por eso tenemos que ser más conscientes de que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces dice el versículo número 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Era lo que yo les estaba diciendo. En aquel tiempo casi todo era purificado por medio de sangre, hermanos, en la ley. Pero ahora estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Alguien sabe qué es lo que quiere decir remisión? ¿No? Pues para eso estamos aquí, para aprender, hermano. Remisión quiere decir que nosotros somos perdonados, que nosotros somos limpios de cualquier pecado. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dice aquí, el 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. En aquel tiempo, en el santuario, yo les decía hace rato que con sangre de animales sacrificados se rociaba todo, hermanos. Se rociaba el lugar, se rociaba los utensilios, se rociaba al pueblo, se rociaba, es más, hasta los sacerdotes. Dice que, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque dice aquí que no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea que nuestro Señor Jesucristo no entró en un santuario hecho por el hombre, sino que hecho por Dios. Y en ese santuario, déjame decirte, que las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios, porque dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio y fue a presentarse aquel santuario que está en el cielo, hermano. ¿Para qué? Se presentó para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él, hermano. Imagínate, nosotros tenemos un Dios, a nuestro Señor Jesucristo como un Dios amoroso, hermano. Porque imagínate qué hubiera sido si cuando Él fue crucificado hubiera dicho:
Padre, pues yo ya hablé con ellos, que era lo mejor para su vida, cómo iban a encontrar su salvación, pero no creyeron. Así es que hace el juicio sobre ellos. Será bien feo, ¿verdad? Porque entonces nuestro Señor Jesucristo ya hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Ya no hubiera sido salvación para nosotros, y por eso está ante el Padre abogando por ti y por mí, porque Él sabía que nosotros como humanos no íbamos a poder cumplir con lo que Dios quería que hiciéramos para que nosotros fuéramos salvos, hermanos. Y gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos. Y vamos a darle gracias a Dios por eso, porque imagínate, hay mucha gente que dice que no hace, bueno, en mi caso que yo voy y le hablo a la gente de Cristo, mucha gente no acepta, porque dicen que ellos están haciendo buenas obras, que ellos no le pegan a su familia, no le pegan a su esposa, no le pegan a sus hijos, y que allá afuera ayudan a la gente. Pero eso no te garantiza que tú seas salvo, hermano, hermana. El único proceso para que tú llegues a la salvación es reconociendo que Jesucristo es el mediador entre Dios y tú, que Él está abogando por tus pecados, Él está en medio de Dios y tú. Por eso tenemos que darle la gloria y la honra a Él, porque te digo que no hay otro medio para que nosotros podamos ser salvos y herederos de esa promesa que Él tiene para nosotros, o que Él nos da a través de su palabra. Por eso yo te pido que tú recapacites, y si alguna vez tú te has sentido mal porque has fallado a Dios, sigue adelante en el camino de Dios. Hay mucha gente que dice, pues yo no acepto a Cristo porque, pues, aparte de que soy bueno, también hay otra vida. Ellos dicen, ¿no?, que hay otra vida, que a lo mejor en esa vida que estoy viviendo muero y no acepto a mi Señor Jesucristo, a Cristo como mi Salvador, voy a tener otra vida y voy a tener otra vida así hasta que yo pueda aceptar a Cristo. Entonces yo voy a ser salvo. Pero no, aquí dice que solamente una vez muere uno, hermano. Pero así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Una vez murió, pero lo más bonito es que al tercer día Él resucitó, hermanos. Y es lo que nos da a nosotros como herencia. Nosotros morimos una vez, pero en su segunda venida nosotros lo vamos a ver a Él y vamos a revivir, hermanos. Y vamos a vivir una vida eterna. ¿Por qué? Porque así está en la palabra de Dios. Si quieren, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Y sigue diciéndonos que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice otra cosa mucho más importante, hermano. Fíjate, y este versículo tómalo mucho en cuenta, hermano. Dice el versículo 18, dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que, mi hermano, si tú quieres ser heredero de esto, de lo que nos está compartiendo el autor de Hebreos, hermanos, si tú quieres ser heredero, en verdad que tenemos que creer en Cristo, porque no hay otro proceso
para que uno pueda creer, para que uno pueda alcanzar esa salvación, hermanos. Y entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que creer que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Él es el que te limpia de todo pecado y Él es el que te acerca a Dios. Y sin Él no somos nada, hermanos. A veces he escuchado o he leído en las páginas de Facebook de unos amigos que tengo como contactos y dicen que creen mucho en nuestro Señor Jesucristo, que no son nada sin Él. Y Dios quiera que así sea, hermanos. ¿Por qué? Porque si eso está en su mente y en su corazón, van a alcanzar esta herencia, hermanos. Esta herencia de la cual este libro de los Hebreos nos está compartiendo. De que nosotros debemos de creer solamente en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Y si tú tienes ese sentimiento en tu corazón, créeme que te va a ir muy bien. No va a haber otro acto en tu vida mejor hecho, sino el creer en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios obre en su corazón para que sigan entendiendo qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qué es la palabra de Dios a partir de Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para poder conocer a Dios con mucho más seguridad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y de cuál conocimiento? Pues de la palabra de Dios, mi hermano. Por eso tenemos que aferrarnos a escudriñar la palabra de Dios y saber más de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles cambios ha pasado en tu vida? Para que nosotros podamos seguir creyendo en Él. Habrá cosas en el transcurso de nuestra vida que a lo mejor nos quieran apartar del camino de Dios. Pero por eso te digo, tenemos que saber qué es lo que Dios ha hecho en la vida tuya, en la vida mía, para poder seguir aferrándonos a esa ancla que es nuestro Señor Jesucristo, para que no dejemos que cualquier tormenta que venga nos aparte del camino de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les voy a pedir, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para seguir escudriñando su palabra. Inclinen su rostro, mis hermanos, y oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste, Padre. Te ruego que tú bendigas, Padre, a mis hermanos con una bendición especial, a todos mis hermanos que están dispuestos a ver este video, Padre. Que tú derrames bendiciones hasta que sobreabunden, como lo dice tu palabra, Padre. Y Señor, creemos en nuestro corazón que tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, Padre. Yo en lo particular te doy gracias, Señor, porque tú me dices una familia que a lo mejor no es perfecta, pero Padre, esta familia que tú me diste, Señor, yo la amo, Señor. Así como amo también, Padre, a todos aquellos que conocen de ti, también a los que no conocen. Por eso dedico tiempo para irles y compartirles de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima semana en Hebreos capítulo número 10, y ahí vamos a ver otras cosas mucho más, que nos pueden ayudar mucho más o nos pueden hacer crecer nuestra fe en el capítulo número 10 de Hebreos. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que pases un feliz domingo, mi hermano Aarón, que te consientan en tu casa hoy. Dios te bendiga.